El tema central de esta Ahora conferencia sí, perfecto. entre el capitalismo como modelo económico vigente, la ciudad y los cambios en las conexiones urbanas a causa del capitalismo. Como primer punto a tratar aparecen las virtudes urbanas, las cuales, como declara el autor, son las que le dan atractivo potencial a las ciudades y las convierten en un foco atrayente para la población. La primera virtud urbana está relacionada con la sociabilidad, ya que es la que permite conocer y apropiarse de los intereses y experiencias de otras personas. Es decir, gracias a la sociabilidad se genera comunidad. Desde este punto se puede decir que la sociedad gana en igualdad cuando la experiencia de la gente no se limita por su clase social. En el caso de la segunda virtud está la subjetividad, que deriva directamente de la primera y representa la idea que se tiene de uno mismo. A la escala de ciudad es por ende la imagen que la sociedad va creando de sí misma. Esto es lo que el filósofo Emmanuel Levinas llama una relación de vecindad con extraños. Sin embargo, la era capitalista ha traído cambios que transforman los valores culturales urbanos, dejando un antes y una ahora en los modelos de ciudad. Extrañamiento y rigidez. Para comprender la dualidad que conforma la cultura urbana es necesario analizar a fondo estos conceptos y su relación con la ciudad. Para George Simmel, la condición de todos los seres humanos en comunidad es la condición de extrañamiento, desde la cual todos los agentes de la sociedad son extraños para la multitud. Esta alteridad es también sinónimo de libertad, la libertad de actuar de cierta forma en público o privado. La vida subjetiva fluye a través de una máscara protectora. Por su parte, Louis Wright define la ciudad como un mosaico de diferentes papeles a desempeñar en diferentes lugares, lo que denomina papeles segmentados, es decir, cada persona forma parte de ese mosaico y aporta en la El destino de formación. las virtudes urbanas es preguntarse qué efectos tiene este nuevo tipo de ciudad en relación con los valores éticos que siempre ha representado la ciudad. En el aspecto de la sociabilidad, es claro que la ecuación mutua por disociación significa una tregua y diferencia mutua. Siendo más positivos, esto podría significar una nueva acogida para los inmigrantes, estando las diferencias culturales selladas. En la parte negativa, la ecuación mutua por disociación marca el final de las prácticas humanas que enfocan los conocimientos de interés social y simplemente son la pérdida de interés acerca del otro. En un ámbito más subjetivo, esta nueva era del capitalismo marca lo personal de lo incompleto, donde el tiempo es flexible y serial, pero sin ningún ámbito que permita una conexión, es decir, no existe esa sensación que describe Levinas como la relación de vecindad con extraños. El estado incompleto capitalista nos pone de nuevo a las condiciones de la ciudad industrial, solo que en vez de combinar el trabajo con la vida social, se procura separar estos componentes para adaptarse al trabajo y el tiempo serial moderno. El capitalismo actual impone la necesidad de crear complejidad y apego mutuo en una ciudad que tiende a la indiferencia más que a la alteridad. Redescubrir el valor humano es el verdadero reto. La otra característica de esta flexibilidad es su dimensión temporal, la cual suele ser a corto plazo. Una vez terminado el trabajo, termina también el empleo. Este tipo de relación no fomenta fraternidad alguna entre compañeros y el factor humano pasa a un segundo plano. Por otro lado, mantiene una presión constante bajo la idea de no estar en el grupo perdedor. Y por supuesto genera falta de compromiso con el trabajo. Esto forma la paradoja en donde la gente trabaja bajo altísima presión, pero sin ninguna conexión humana real. Según el autor, el capitalismo flexible produce el mismo efecto sobre la ciudad. Esta dialéctica de flexibilidad e indiferencia se caracteriza por tres aspectos. El apego físico, el cual es menor si el empleo no resulta estable. En segundo lugar, la estandarización del entorno urbano, en la cual se produce la arquitectura dérmica, desde la cual se busca la separación con el espacio de trabajo a través de la neutralidad de los espacios internos. Por último, aparece la relación entre la familia y trabajo flexible, el cual desorienta profundamente la vida familiar, ya que orienta a las relaciones a corto plazo. En conclusión, cuando se alteran las formas organizativas y burocráticas, se altera también la
finalmente, la dificultad de un apego sincero hacia la ciudad. Está claro que el modelo de ciudad capitalista ha evolucionado con los años. Se podría decir que nos encontramos en una nueva fase del capitalismo, marcada profundamente por dos fenómenos, siendo el primero la globalización de los flujos, trabajo y capital, y la transformación de la producción, es decir, a un cambio en la burocracia, para que la gente pueda tener más flexibilidad y menos rigidez. Según Max Weber, la burocracia racional estaba formada por la organización militar y comercial. En este modelo, mientras más racional se hacían las divisiones del trabajo, más desiguales eran las brechas. Esto es conocido como el triángulo burocrático, en cuya cima estaban los jefes y mandatarios. Sin embargo, hace algunos años las empresas empezaron a rebelarse a estos procesos, sustituyendo niveles de burocracia por las nuevas tecnologías de la información. Estas técnicas además posibilitaron la reacción externa de las empresas ante nuevas oportunidades de mercado. Los mercados internos, eficiencia y eficacia. Sin embargo, en el modelo del triángulo, hacer el trabajo trae una recompensa. Este nuevo modelo hay más flexibilidad pero menos recompensa para todos. Robert Frank la denomina una organización en la que el ganador se lleva todo, lo que obviamente contribuye a las desigualdades de paga. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy sintética e interesante la reflexión, que al final va a dar para mucho interesante, porque esta es una perspectiva muy social en términos de comprender la ciudad y los efectos que ha tenido la misma dinámica del capitalismo, y un poco es una reflexión cercana a esos elementos que se tocan también desde ese enfoque de la reflexividad, digamos, de esa comprensión de la ciudad desde lo reflexivo, pero también con esos elementos que le dan integralidad al fenómeno de la ciudad desde el punto de vista humanístico. Vamos entonces a acercarnos al planteamiento de lo morfológico, y yo creo que aquí es muy interesante esos elementos que plantea la siguiente reflexión que vamos a explicar, porque la ciudad también es una práctica que se da, o entender la ciudad es una práctica cotidiana, y dependiendo de esas condiciones de espacialidad que se da esa práctica cotidiana, es que influye mucho esos valores que se han construido a lo largo del desarrollo del urbanismo. Entonces, damos a los compañeros Miguel o a Mivilet. Profe, los compañeros que expusieron ahora para que compartan la diapositiva en la carpeta del seminario. Sí, pues, la verdad. O me la envían al correo, mejor envíenmela al correo y yo la comparto en el... Sí, porque no se escuchaba muy bien el audio, entonces como para volverla a ver. Vale. No, o sea, envíen la diapositiva y igual está quedando grabada también la clase de hoy. A mi billet, para que compartan la pantalla. Les agradezco a los grupos, si van a presentar audio, deben conectarse más temprano, inclusive antes de la clase, para hacer las pruebas pertinentes y no esperar todo el tiempo que esperamos. Es una recomendación para el resto de grupos si van a presentar audios. Y los audios tienen que tener, digamos, legibilidad, tienen que tener, porque la anterior presentación se escucharon, al final sí yo le tuve que alzar todo el volumen a mi estudio, pero si se presentaron dificultades para los próximos grupos, tengan en cuenta entrar un poquito más temprano y hacer las pruebas pertinentes. Sí, profe, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Listo, ya voy a compartir la pantalla. ¿Mi compañero Miguel Díaz está por ahí?
Sí, sí, compañero. Y acá está, acá se escucha. Uy, voy a bajar el volumen. Creo que sí. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la noche de hoy les hablaremos lo que son sobre los tejidos urbanos, los diferentes tipos de tejidos urbanos y aplicado a esto el contexto español y de las ciudades iberoamericanas. Esperen un segundo. Bueno, ¿qué son los tejidos urbanos? Bueno, son las estructuras o organizaciones de los componentes perceptibles que conforman la ciudad. ¿Qué quiere decir? Es la manera particular de agruparse y relacionarse eh, las dependencias y características de sus elementos constitutivos. Los componentes en un tejido urbano, las edificaciones, los espacios públicos y las actividades que lo determinan, y se ordenan y manifiestan a través de la morfología particular que se caracteriza y adjetiva la imagen y la estructura de la ciudad. Tal estructura morfológica particular de un sector de dicha ciudad es lo que se denomina un tejido urbano. ¿Esto qué quiere decir? La ciudad reconoce como tejido urbano todo lo que está constituido por la trama vial que delimita las manzanas y la malla del parcelamiento de los edificios y usos. Entonces, aquí se hace una identificación de los tejidos urbanos. Bueno, la identificación y estudio de los diferentes tejidos urbanos ha recibido aportaciones de diferentes campos, entre ellos por parte de los arquitectos y los geógrafos. El estudio por parte de la morfología por parte de los arquitectos dio lugar al análisis de las formas del desarrollo urbano, así como el interés por las tipologías descriptivas y estructurales del cliente, por la relación entre los diversos usos del suelo y metodologías y localización. Bueno, en cuanto a los geógrafos, desde hace mucho tiempo reconocieron la posibilidad de relacionar la trama vial, el tejido urbano, con las etapas de la evolución histórica que ha tenido la ciudad. El estudio de la morfología urbana Se entrecortó a mi bilet. A mi bilet se te cortó la comunicación. Quedaste por morfología. Profe, lo sacó se le cayó la red, lo sacó la aplicación. Espérame un segundo. Después la luz. Anda mucho la aplicación. ¿Cómo? Profesor, la diapositiva se la mandamos al correo. Sí, me la mandan a mí al correo y yo la agrego a la carpeta. Vale, gracias. Vale. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que tuve un problema con el sonido. No, y también ¿Por qué parte quedé? quedaste por morfología urbana. La parte de la morfología urbana. Sí, disculpen. No, tranquilo. Bueno, Pero presenta la pantalla. yo ya ahora se escuchó la parte. No escucho, no escucho. Profesor, no sé si soy yo solo, pero no se escucha bien la clase hoy. No sé si seré yo solo. Trata de subir el volumen. Se escucha muy Es que cortado. se escucha como Todas las entrecortado. cosas. Dice, se entrecortaba a veces a mi Vilén su voz, pero
Sí, debe ser por el internet. Sí. No sé, explico esta diapositiva de nuevo. ¿Los arquitectos y geógrafos ya se escuchó? No, quedaste solamente por morfología, la parte de morfología. Habías explicado que los arquitectos Bueno. y geógrafos desarrollaban una relación para Listo. quedaste ya finalizando la parte que utilizan los geógrafos y empezaste a hablar de la morfología. Listo. Bueno, el estudio de la morfología de los tejidos urbanos. Pero no se ve la presentación, o soy yo solo. Se te salió, no se le salió. Tiene que compartir la pantalla de nuevo. Comparte la pantalla. Depende de la operación que estés haciendo. Ahora que va. Pregúntale al año, pero deja la huella porque no. Bueno, el estudio de la morfología de los tejidos urbanos debe extenderse a las calles, a los espacios interviales o manzanas, las parcelas que estas se dividen teniendo en cuenta su forma y tamaño, y finalmente los edificios, con su morfología y equipamientos y usos. Bueno, ya teniendo en cuenta la configuración de las ciudades europeas y iberoamericanas, vamos a tener a consideración los siguientes tipos de tejidos urbanos. Están los casos antiguos, los ensanches, las parcelaciones privadas, los barrios de vivienda unifamiliares, las edificaciones abiertas de polígonos de viviendas y las nuevas formas de crecimiento. En cada uno de ellos vamos a identificar características que los hacen diferentes el uno al otro, así que, bueno, en los casos antiguos, bueno, estos básicamente son el resultado de una evolución histórica compleja que puede presentar diferencias notables entre ellos y matices en su interior. Los tejidos antiguos pueden haberse formado ya sea por la evolución a partir de los caminos rurales y por el planeamiento del conjunto o de determinados sectores. En muchas ciudades se han desarrollado desde una acrópolis inicial que en algunas ciudades españolas de origen prerromano, fue reutilizada en época medieval, convertida en una alcazaba musulmana y luego cristiana. Los rasgos morfológicos de los tejidos históricos son fáciles de identificar en un plano y en el paisaje urbano, pero ofrecen matices diferentes que tienen que ver con las modalidades y especificaciones de la evolución histórica. Bueno, vemos el caso del tejido urbano del casco antiguo de Madrid a mediados del siglo XIX, que permite identificar sus fases de expansión. En el tejido urbano del casco, en su trama, se ve que las calles principales son las que organizan el crecimiento de la ciudad. Otras, el trazado de trazado más corto, son las que constituyen muchas veces los ejes transversales, pero en todo caso, las calles son el elemento inicial que va a organizar el tejido urbano. Otra cosa importante es que las calles se adaptan a la topografía del terreno. Unas veces sirven las curvas de nivel y en otros son las pendientes a ellas, las cuales pueden ser en algunos casos muy fuertes. Se configura con todo esto una trama viaria poco regular debido al crecimiento lento y adaptado a la topografía y a las estructuras rurales preurbanas. Como resultado de una trama viaria en general poco regular, las manzanas son determinadas por dicho trazado y tienden a ser irregulares y de tamaño muy variable. Es igualmente irregular y de dimensiones diversas el parcelamiento. Reflejo de una antigua y larga evolución con formas que originariamente pueden proceder de las explotaciones rurales preurbanas y de procesos de parcelaciones diversos y complejos. Bueno, ya en cuanto a los usos del suelo, hay una mezcla de diferentes edificios de carácter residencial con otros destinados a usos diversos. Herencia de un pasado en el que el casco antiguo era toda la ciudad. Y bueno, cabe destacar que los edificios tienen alturas muy diversas y se conservan las formas constructivas tradicionales. En el caso de el otro tipo de tejido serían los ensanches. Bueno, los ensanches es un terreno urbano dedicado a nuevas edificaciones en las afueras de una población
y conjunto de los edificios que en este terreno se han construido. Es un terreno urbano dedicado a las edificaciones en las afueras de una población, normalmente mediante urbanismo planificado. En los ensanches, pues es esencial la concepción unitaria del diseño, con el trazado inicial de la urbanización y la parcelación, a la que se adopta posteriormente la edificación. Bueno, en el caso de las ciudades españolas, a finales del siglo XVIII, los gobernantes como que vieron la necesidad de planificar la expansión de sus ciudades. Bueno, ¿qué buscaban con esto? Ellos trataban de ordenar toda la ciudad, de controlar y dirigir la expansión, integrarla con el espacio construido y realizar al mismo tiempo la reforma de la ciudad antigua, todo ello bajo el control público. Bueno, el diseño, aprobación y construcción de los ensanches no fue un proceso fácil, sino que tuvo en todos los casos un carácter conflictivo, ya que estaban en juego pues caracteres muy diferentes. Uno de los pues ejemplos más relevantes es el ensanche de Barcelona. Este fue un plan de reforma y ensanche realizado en 1860 que seguía los criterios del plan hipodámico, con una estructura en cuadrícula, abierta e igualitaria. Fue creado por el ingeniero Ildefonso Cerda y su aprobación fue muy polémica, ya que iba en contra del plan de otros gobernantes. Bueno, este ensanche se despliega sobre una inmensa superficie que estaba en libre de construcción al ser considerada una zona militar estratégica. Bueno, ¿esto qué proponía? Proponía una cuadrícula continua de manzanas de 113 metros desde Besos hasta Mougy, con calles de 20, 30 o 60 metros, con alturas de construcción hasta 16 metros. Bueno, la novedad en la aplicación del plan hipodámico consistía en que las manzanas tenían chaplanes de 45 grados que permitían una mejor visibilidad. Bueno, esto no es así como se ve, o sea, esto no se hizo de la noche a la mañana, esto tardó más o menos casi un siglo, y a lo largo de todo esto, el plan se fue transformando y muchas de sus directrices no se aplicaron como estaba planificado. Los intereses de los propietarios del suelo, pues al fin desvirtuaron el plan que se tenía. Bueno, podemos ver otras, para sintetizar esto, la tipología de los ensanches, pues podemos decir que, bueno, la tipología tiende a ser en las ciudades españolas muy clara. Tiene un trazado ortogonal, pues en donde las calles están jerarquizadas con una anchura variable que va entre 20 metros en el caso de Barcelona, entre 20 metros, y en Madrid pues tenemos una anchura de 15 a 30 metros, aunque a veces puede llegar hasta de 20 a 40 metros. Bueno, las manzanas tienden a ser regulares, generalmente cuadradas y de tamaños diferentes. Bueno, las parcelas son variadas y se ven afectadas por la mayor o menor influencia de los trazados rurales previos. Y pues por ende las parcelas tienen dimensiones variadas. Las viviendas en los sectores burgueses poseen dimensiones que van desde los 90 metros cuadrados hasta 150 metros cuadrados. Por otro lado, en los sectores del ensanche popular se encuentra que las viviendas son de medidas mucho menores, mucho menores hasta de 60 metros cuadrados. Bueno, cabe resaltar que en algunos casos se construyeron calles al interior de las manzanas como pasajes para facilitar la construcción de las viviendas. Ya en cuanto a las edificaciones, aparecen toda una amplia gama de tipologías correspondientes a los estilos que han sucedido desde mediados del siglo XIX.
El predominio de uno u otro estilo depende en el momento que se aprobó el ensanche y que se urbanizó realmente. Tenemos las parcelaciones privadas. Bueno, la mayor parte del crecimiento de la ciudad se hizo muchas veces no en el ensanche, sino en la parcelación del suelo rústico, realizado por sus propietarios a partir de la segunda mitad del siglo XIX y especialmente desde finales de dicho siglo. A través de la parcelación de este suelo rústico se transforma en urbano para así aumentar su valor. Bueno, en estas parcelaciones se realizan algunas obras, ya sea el trazado de calles con diseño, normalmente ortogonal, y es el que nos va a delimitar las parcelas, y implicaba también separar el espacio privado que va a venderse, se separaba del espacio público, como se hace actualmente. En las parcelaciones de iniciativa privada existe una importante división, en la que se realizan con permiso legal del municipio y las que se hacen fuera de la normativa. Pero existe una distinción importante entre lo que se venden para luego construirse y las parcelas que se construyen y se hacen viviendas para la venta. Y pues se hallan diferencias muy notables, ya que el paisaje tiende a ser muy diferente, más variado en el caso de las que se construyen, se vende el suelo y cada quien construye por su lado, mientras que bueno, en ocasiones las competencias entre los distintos propietarios de una oferta de suelo superior a la que realmente se necesitaba. Y bueno, gran número de las parcelaciones privadas a bajo precio para migrantes se desarrolla de forma tentacular, siguiendo las carreteras con edificios de una o dos plantas, en urbanizaciones que se van ensanchando hasta conectar que se realice en conexión con otros ejes. Esta forma de urbanizar da lugar a un crecimiento poco denso y desarticulado en la ciudad, en función de las iniciativas de los propietarios del suelo con grandes vacíos intermedios, y en beneficio esencialmente de los propietarios que se aprovechan de la dramática falta de viviendas en situación de fuente de migración y crecimiento de las ciudades. Ya en cuanto a la dotación de servicios, infraestructura y equipamientos y en los equipamientos es deficiente, por lo general durante mucho tiempo, y finalmente solo este problema se resuelve satisfactoriamente cuando se da la intervención municipal. Debe tenerse en cuenta que otras parcelaciones se deben realizar sin cumplir totalmente las ordenanzas o de forma parcial o totalmente ilegal, los cuales lleva hacia atrás el crecimiento marginal. La autoconstrucción y el barraquismo. Pues para nosotros no es un término tan común escuchar el barraquismo o chabolismo. Según la RAE, chabolismo significa vivienda o construcción hecha con materiales de desecho o de mala calidad que carecen de condiciones de habitabilidad. Este tipo de construcciones a partir del siglo XIX creció rápidamente, ya que los alojamientos y el problema de vivienda se convierte en una cuestión fundamental. La escasez de vivienda en muchas ciudades, principalmente en las españolas y algunas europeas, también en general, dio lugar a un crecimiento de alojamientos insalubres, más que todo en los barrios antiguos de la ciudad. Se fueron convirtiendo en lo que se conoce como áreas populares. Es que al principio fueron construcciones muy utilizadas, pero fueron siendo abandonadas por los que allí estaban. O fueron bancos o museos o grandes construcciones que fueron abandonadas y fueron siendo invadidas por personas que provenían de otros lugares.
La morfología de estas ocupaciones marginales es bien conocida por todos, pues todos en algún momento hemos visto este tipo de construcciones. En nuestra ciudad se ve mucho, lo que es en Barranquilla, muchas ciudades de Latinoamérica son muy conocidas. Pues no obedecen totalmente a una morfología específica, porque pues son construcciones de calles estrechas, sin asfaltar, a veces construidas con materiales de desecho, como cartón, donde abunda mucho la insalubridad y la carencia de equipamiento. Pues como ya sabemos, al principio estas construcciones fueron en parcelaciones privadas, pero legales, puesto que los mismos dueños aportaban o vendían los lotes sin ningún permiso de construcción o en zonas que no se podían construir. También hay barraquismo totalmente ilegal, lo que conocemos vulgarmente acá como invasiones o construcción en sitios a la orilla del río o en las laderas de las montañas. Pues principalmente se caracterizan por ser parcelaciones irregulares y clandestinas que no cuentan con ningún permiso y ninguna aprobación de las entidades encargadas. Siguiente, compañero. Compañero, la siguiente, por favor. La morfología de estas barracas o barrios o chabolas, como se conocen, o invasiones como las conocemos nosotros, tenemos de dos tipos. En la primera parte vemos la morfología de los barrios marginales con propiedad legal del suelo. En este caso vemos pues dueños de lotes o de grandes haciendas o de grandes terrenos que parcelaron todo sin un previo estudio y sin permiso, y lo fueron vendiendo a su acomodo. Al principio la gente o las personas que compraban estos lotes solo pedían acceso básico al agua, que era obtenida por pozos subterráneos, que los mismos dueños de las parcelas construían para poder así vender sus lotes. Y como vemos, pues ellos trataban de sacar el mejor provecho a estos. Hacían una retícula organizada de terreno o de lotes donde trataban de desperdiciar la menor cantidad de espacio. Por otra parte, vemos la formación de barrios marginales sin propiedad legal del suelo, o lo que conocemos también como invasiones, donde se caracteriza mucho por la invasión de terrenos sin previa autorización. Más que todo en la antigüedad se llevaba a cabo por líderes o también incluso hasta por la iglesia, donde aprovechaban estos terrenos para llegar e invadirlos. Al principio se vio en la antigüedad cuando ya las ciudades amuralladas no podían contener el crecimiento de la población y éstas salían a su periferia o a las afueras de las murallas y empezaban a construir sin tener en cuenta todos los aspectos fundamentales para urbanizar o crear asentamientos, donde
La mayor de las desventajas que ofrecía era que no contaban con cercanía a comidas o en muchos casos no contaban con acceso al agua o saneamiento básico. Siguiente, compañero. Este tipo de autoconstrucción ha sufrido muchos cambios en su valorización debido a las políticas o a los planes o proyectos que los gobiernos han llevado a su alrededor. Al principio, este tipo de construcciones no tenían mucho valor porque la misma sociedad se encargaba de denigrarla, ya que eran construcciones sin un previo estudio, sin tener en cuenta todos los puntos necesarios para una vivienda segura y saludable. Pues muchos sectores de la sociedad denigraban estas construcciones y por eso tenían poco valor para cuando alguno fuera a vender o comprar este tipo de construcciones. Pero todo esto fue cambiando cuando los arquitectos racionalistas fueron expresando su punto de vista acerca de este tipo de construcciones, ya que señalaban las características, ya que estas construcciones no cumplían con las características esenciales de una vivienda estudiada, pero sí respondían a las necesidades de las personas que en ella habitaban. Y este mismo concepto funcionó para las urbanizaciones o los barrios de autoconstrucción, donde un conjunto rural de estas tierras no es más que una yuxtaposición impuesta a través de épocas por las necesidades imprevistas de una familia. Y así, entonces, este crecimiento de autoconstrucción se fue organizando, donde ya las personas que iban a vender lotes o a parcelar un terreno, ya tenían que ir organizando y planeando mejor este tipo de actividades. Y así se fue tomando valor este tipo de construcción. Siguiente, compañero. La otra cara de la morfología urbana tenemos la ciudad jardín o los barrios de ciudad jardín. Puede considerarse barrio de ciudad jardín aquellos constituidos por viviendas unifamiliares aisladas o semiadosadas, cuya particularidad es que cuentan con una parte de su terreno cubierta de jardines, plantas y flores. Desde finales del siglo XIX, cuando las ciudades fueron creciendo más hacia su periferia, permitió que muchas ciudades europeas pudieran disponer de este tipo de espacio. Y así fue creciendo este tipo de viviendas que aportaban más al paisaje y a un tipo de casa más salubres y organizadas. En los Países Bajos, la ley de vivienda de 1901 permitió que las autoridades establecieran ordenanzas de construcción
muy estricta y una mayor participación en el diseño de los nuevos barrios. Aquí fue tomando fuerza esta idea de los barrios de Ciudad Jardín con una vivienda más organizada y los barrios más organizados. Le presentaban diferentes tejidos. Como vemos acá en la primera imagen tenemos el ejemplo del barrio Prado, donde eran viviendas semiadosadas, pero con una malla en función de la vía, pero también tenían muy en cuenta la entrada de los vientos, soleamiento y la disposición de su jardín. Pero también en la alta sociedad, la alta burguesía del siglo XIX, se fue desarrollando otro tipo de tejido, donde se planteaban viviendas con grandes jardines conjuntos, también que contaban con campos de golf, piscinas en muchos casos, que no funcionaban con respecto a su vía, sino que la vía solamente servía de alimentación. Siguiente, compañero. Este tipo de ciudad, de barrio o de ciudad jardín, tuvieron varios cambios en su morfología. Por ejemplo, aquí ven al principio, como vemos aquí, este es un ejemplo de la Plaza de la Gloria en Barcelona, donde el crecimiento se planteó hacia el centro de la ciudad. Y muchos de este tipo de construcciones que eran obviamente para las personas de clase alta o media alta, se fueron desarrollando hacia el centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que esto fue cambiando? Ya que las personas de los estratos altos, de clase alta, fue mirando hacia la periferia o en busca de sectores cerca de las playas o cerca del litoral. Esto llevó a que la morfología de este tipo de barrios fuera cambiando. Como lo vemos aquí, tenemos el ejemplo del lago del Caguaral, donde encontramos viviendas que se encuentran cerca del litoral o cerca de la playa, pero con un tejido totalmente distinto, ya que no están en función de una vía o de una circulación, sino que sus habitantes pretenden más estar separados de todo este bullicio del centro de la ciudad o de todo el estrés del centro de la ciudad e irse a descansar a sitios más tranquilos. Esto también, la transformación de la morfología también se vio en el crecimiento de la población y en la disminución de la oferta inmobiliaria, ya que la población cada vez exigía más, o fue creciendo en mayor cantidad, y las inmobiliarias no tenían tanto hacia dónde construir o mucho espacio, puesto que todo el crecimiento hacia las periferias se fue regulando. Entonces, se empezó a construir a partir del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, empezaron a surgir las construcciones de vivienda en altura. Y esto dio un nuevo desarrollo en la morfología de las ciudades. Siguiente, compañeros. Aquí, debido a todo ese crecimiento de la población en muchas ciudades en desarrollo, se desarrolló las grandes construcciones que se fueron conociendo como urbanizaciones abiertas. Como gran ejemplo tenemos del comienzo de estas construcciones, tenemos los grandes ensembles o grandes construcciones que dieron paso al nuevo desarrollo en vivienda, que empezaron a aglomerar
cantidad de familias en una sola edificación. Este tipo de urbanizaciones obedecía más a presentar la construcción hacia las calles y a ofrecer gran cantidad de espacios para múltiples familias. Existe una variedad de tipologías de tejidos de polígonos en relación a las urbanizaciones abiertas, sobre todo con los grupos sociales a quienes se les destina, pues no es lo mismo las urbanizaciones para las clases bajas que para las clases altas, pues ofrecen diferentes cosas. Entonces, esto varía mucho o hace variar la tipología o el tejido que plantean estas urbanizaciones. Siguiente, compañero. Por último, el autor plantea lo que es la ciudad difusa, la ciudad archipiélago y las nuevas tipologías que ofrecen estos crecimientos. Pues en la ciudad difusa, debido al crecimiento que van teniendo las ciudades, que van abarcando otros territorios a su alrededor, como por ejemplo lo que pasa en las metrópolis o ciudades metropolitanas, que van albergando, pero ya estos van acogiendo otros lugares, otros municipios a su alrededor, pero ya estos tienen sus propios centros de desarrollo o sus propios centros desarrollados. Entonces esto va creando una ciudad difusa donde tenemos la ciudad principal y los múltiples centros que va absorbiendo. Esto debido al crecimiento de la población hacia sus periferias. Muchos de estos centros son solo dormitorios, lo que se conoce como municipios dormitorios. La gente va a dormir acá, pero se desplaza a la ciudad central a trabajar o a cumplir con labores de trabajo o comercio. Esto va presentando las nuevas tipologías que van desarrollando las ciudades, donde ya no obedecen solamente a un solo eje de vía o a una sola función, sino que en las nuevas tipologías se van adaptando al crecimiento, a las necesidades que tiene cada población. Ya, compañero. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien a los compañeros Miguel y a Mivilet, interesante esta combinación de elementos. Yo en el chat voy a proponer una pregunta para iniciar el debate. Ahí quiero que la lean, la estudian mientras voy comentando algunos detalles. ¿Alguien ibas a comentar algo, Miguel? Miguel, ¿ibas a decir algo? Bueno, no. Para de pronto resolverles algunas inquietudes sobre este planteamiento de los tejidos urbanos, chabola, chabolismo es lo mismo que ha pasado aquí de barrios de invasión. Tuburios o suburbios es lo mismo, o sea, sino que eso es un contexto en que cada lugar ha tenido una manifestación. En Brasil son favelas, aquí le podemos llamar barrios de invasión, digámoslo así en términos generales. En Medellín le llaman las comunas, Bogotá le llaman también barrios de invasión, es decir, hay diferentes connotaciones. Ahí les dejo la pregunta para que ustedes vayan evaluando un poco la relación de las dos presentaciones. Yo no sé si ya Jesús está disponible o yo creo que va a tener que esperar porque no sé, estos temas me parecen muy interesantes, que se toquen con bastante agudeza
ya que nos plantea una serie de interrogantes frente al ejercicio, a los ejercicios de planeación y de urbanismo que se desarrollan. O sea, cómo integrar la técnica con la práctica, en términos generales. Eso es uno de los grandes retos y de los grandes desafíos que ha tenido el desarrollo mismo del urbanismo del siglo XX. O sea, cómo a través de estas diferentes expresiones y manifestaciones desde el punto de vista conceptual y desde la misma experiencia, nos permiten acercarnos a entender un poco lo que yo quiero plantearles con esa pregunta. Los compañeros que hablaron de la ciudad y el capitalismo hablaron de un concepto muy interesante que es el extrañamiento, el extraño, la persona o las personas que son extrañas o las situaciones que son extrañas en los contextos de la ciudad, cómo son miradas a propósito, por ejemplo, del coronavirus, incluso a propósito del tema de género, por ejemplo, y de los movimientos de género, a propósito también del problema étnico que hay en estos momentos en Estados Unidos. O sea, el extraño que representa en la ciudad, y no solo lo extraño desde esa perspectiva, digamos, con un enfoque diferencial, como le llamamos nosotros los sociólogos, sino más bien eso qué papel juega en esa reflexión final que hicieron los compañeros sobre el tejido urbano. Eso, digamos, es un debate que ha permeado el desarrollo mismo del urbanismo, que ha planteado algunos retos en términos del mismo desarrollo de la ciudad, como cerrar los barrios cerrados, por ejemplo, o lo que llaman la ciudad vallada, los esquemas de seguridad, a propósito, digamos, de los problemas de violencia urbana, de marginalidad, de control, de ejercer. Entonces, vamos a armar una reflexión a partir de los ejercicios que ya ustedes tienen andando vueltas por ahí en términos de didácticas, como son los documentales, los espacios documentales, y algunas propuestas que me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Algún voluntario que quiera intentar hacer una respuesta o por lo menos aproximarnos a una relación de estos elementos que se plantearon en estas dos presentaciones? Buenas noches, profesor. Adelante, Schneider. Profe, a mí me gustaría, hay una comprensión que tuve yo con respecto a las dos exposiciones y también un poco sobre lo que usted está mencionando, y es esa transformación urbana que se da gracias a esa urbanización capitalista del trabajador, de las zonas residenciales, que guarda la necesidad de crear esas manzanas alrededor de las zonas industriales, donde como zonas expandidas, o sea, zonas nuevas o zonas extrañas en ese punto, digámoslo así, pero que eso a su vez genera otro impacto sobre esa misma zona. Y yo unos semestres atrás, leí un libro de un urbanista, no me acuerdo ahora, que hacía referencia a que las personas cuando son desplazadas o se ven obligadas a ese desplazamiento y crean esos sitios no son como apreciados, se crea una problemática social donde las personas no se sienten como en confort, como no se sienten como en un hogar, y lo que hacen inconscientemente es llevar a la destrucción del lugar. La destrucción en cuanto a infraestructura, y también que pues genera otras problemáticas como problemáticas sociales de hurto y otro tipo de problemas. Ese análisis de esa relación se liga directamente a ese aspecto social que mencionaban los compañeros de la exposición del capitalismo, que es muy arraigado en la persona ese aspecto de propiedad o de sentido de pertenencia de un espacio. Muy bien.
Muy bien, Snyder, interesante ese planteamiento. ¿Quién más? Muy buenas noches, profe. Dale, Anderson. Bueno, ya que lo mencionaba, profesor, del extraño, o sea, refiriéndome un poco a la pregunta, a mí eso yo lo vería como un paradigma, ¿no? Lo que está sucediendo, porque eso cambia un poco la dinámica de la ciudad, ¿no? Y eso involucra a los entes de control territorial. Entonces yo lo vería desde esa perspectiva, ¿no? Porque ellos tienen el control, muchas veces se politiza, ¿no? Ya juegan un papel importante las élites del poder para controlar qué pasa ante esas situaciones que se generan, ¿no? Y me quisiera remitirme un poquito, digamos, acá a nivel de nosotros como país en vía de desarrollo, refiriéndome un poco al crecimiento urbano de nuestras ciudades, porque estamos viviendo, digamos, un crecimiento urbano desmedido y acelerado. Y esto tiene unas causas, profe, de pronto lo menciona el compañero, de pronto la migración por problemas de violencia, la migración masiva que se ha venido dando en nuestro país desde el campo, por problemáticas de violencia, ¿no? Por situaciones de orden público. Entonces, ese es, digamos, mi punto de vista, profesor. Muy bien. Es interesante lo que plantea Anderson porque es un patrón muy particular de nuestro crecimiento, principalmente, digamos, crecimiento que se ha dado producto de ese proceso de migración por la violencia e inclusive ya en algunas ciudades migración intraurbana. Expulsan a la gente de los barrios de alguna manera y los desplazan a otros, ya sea de manera institucionalizada o ya sea de manera violenta e inclusive ejercida por el mismo Estado, a través del desalojo, a través de inclusive instrumentos de planeación o instrumentos de gestión de suelos, como lo vimos en una de las presentaciones que yo les di sobre uso de suelo. El tema es bastante complejo. Nos da a nosotros varias consideraciones y reflexiones porque cómo estamos planeando nuestras ciudades. Estamos planeando ciudades flexibles que acepten la diferencia, por ejemplo, que rompan con la rigidez que creó el capitalismo con el desarrollo de ese modelo fordista, digamos, antes. Lo que va a plantear Jesús es interesante porque es una perspectiva para que ustedes puedan, o sea, poder entender estas dos lógicas en la cual se desarrolla el capitalismo en la ciudad y se desarrollan esos tejidos urbanos, es también entender la lógica de la economía y la economía global y la transformación económica que fue el resultado también del desarrollo de las expresiones del capitalismo en la dinámica del crecimiento de las ciudades y de los espacios urbanos. ¿Qué se privilegió en ese modelo? El automóvil, los desarrollos de autopistas rápidas y el desarrollo de la construcción en la altura. Son unos factores esenciales de ese modelo fordista. Y que se alimentó y que se creó y evolucionó con el que llaman el modelo post-fordista o el modelo de la sociedad industrial o postindustrial, que es la génesis básicamente de esas ciudades o esa ciudad pre-tecnológica, digámoslo así, en términos generales. Pero que en el contexto cuando se nos vienen encima los modelos, algunos de los modelos que nosotros tenemos son la mayoría importados, principalmente de España, aparecen una serie de fenómenos que nos permiten interrogarnos. Entonces, me gustaría, no sé, escuchar otros comentarios. Buenas noches. Adelante, Gustavo. Pues, bueno, quiero argumentar ya desde un punto más
más personal a yéndome a algo más referencial, más general, pues. Dado la connotación de lo que el término nos dice, o lo que nos estaban refiriendo nuestros compañeros, ya esa caracterización de esas prioridades que tiene cada ser humano, ya cómo lo podemos digitalizar o cómo se puede visualizar ante un ente regulador urbano. Pues desde un punto del capitalismo, como decía el profesor, ellos nada más priorizaban lo que era el crecimiento, el desarrollo argumentativo de las ciudades, ya de tanto el evalúo como lo que quiere decir lo que es el desarrollo económico de la ciudad. Ya, como decía el profesor, las grandes autopistas, los automóviles, eh, ajá, el desarrollo de altura de los inmuebles, pero más aún, lo que quería caracterizar era ese común denominador que se manejaba como, bueno, que todos tenemos como concordancia o cómo tenemos como esa prioridad en donde nos podemos unir. Claramente había que satisfacer distintas actividades, como es el vivir, el comer, o sea, actividades básicas. Y ese era el modelo que se estaba acordando por el comunismo en ese tiempo, pero dándole la prioridad a la economía. Pero ya desde un modelo flexible que se estudia ya cada individuo, que se tome en cuenta, también sería como que algo más a gran escala. Porque si nos vamos a cada individuo, somos, o sea, pertinentemente somos o sea, tenemos distintos gustos. Entonces, ya culminarlos en un diseño urbano donde, ajá, tenemos mucho espacio, pero aún así, si nos argumentamos para satisfacer todas esas necesidades que tiene cada individuo, nunca va a alcanzar el tiempo. Entonces, para eso se desarrollaron los entes, para evaluar y desarrollar desde un común denominador, que es el punto social donde todos podemos enfatizar. Ya, eso era como que el aporte que quería desarrollar. Un poco más de entendimiento hacia el tema. Bueno, bien, Gustavo. ¿Alguien más quiere hacer alguna referencia en torno a intentar responder la pregunta que he planteado en el chat? Profe. Adelante. Yo tengo una aportación, pero no sé si responda a la pregunta. No, dale. Y es con un concepto que tiene Walter Benjamin, que es el de perderse en las ciudades. Entonces el flaneur. ¿Cómo? El flaneur. Sí, exacto, perderse en las ciudades. Entonces él plantea en relación con ese extrañamiento que genera el capitalismo. Entonces, él lo asemeja entonces a una enajenación social del espacio y tiempo. Y yo estaba leyendo sobre cómo, por ejemplo, cómo se está tratando de solucionar esa relación, el espacio y tiempo y el ser humano. Entonces, hay unas propuestas, de hecho, de un colombiano que se llama Carlos Moreno, que él es un científico de París. Él está trabajando allá, entonces él propone una idea que es el de la ciudad la ciudad en 15 minutos, que se llama la ciudad en un cuarto de hora. Entonces es una teoría acerca de cómo cambiar ese paradigma de las ciudades modernas en relación con el tiempo y el aprovechamiento del tiempo, porque bueno, en relación a eso es como que el capitalismo y las ciudades modernas, como se concebían ya al inicio de la revolución industrial y todo eso, se han perdido como el espacio en cuanto al tiempo y todo eso. Entonces, bueno, me pareció interesante eso porque es una propuesta nueva
y es como conectar la ciudad no tanto a los vehículos, tanto a ese tipo de ciudad. Entonces es más bien comunicarla de forma como más humana ya en relación a al tiempo de aprovechamiento de las necesidades básicas, como son la alimentación, la educación, todo lo que es servicios básicos. No, vale, excelente, muy chévere ese tema. Ojalá si puedes tener, si tienes alguna página web y algún video por ahí que le puedas compartir a los compañeros en el grupo de WhatsApp para que de pronto conozcan la idea, me parece súper interesante. ¿Quién más quiere aportar? Sí, claro, profe, ya lo paso. Vale, vale. ¿Quién más quiere aportar? Yo, profe. Adelante, Ángel. Pensando un poco en la pregunta que usted nos colocó por el chat, y pues usted nos hablaba de eso, de que hay determinantes extraños que llegan a las ciudades, ¿cierto? Y yo estoy tratando de relacionarlo con respecto a mi escenario, en lo que pienso sería como, por ejemplo, la migración. En cuanto a lo que pasó quizás con la situación de Venezuela aquí, y cómo afectó a Colombia, cómo afectó a Barranquilla, cómo afectó a Bogotá, esas ciudades capitales, ¿cierto? Porque las personas en la migración, obviamente ellos tomaron estas ciudades capitales porque hay unas ideas de empleo, porque piensan que son ciudades que los van a ayudar a salir adelante, porque quizás, como acabo de decir, hay más oportunidades de empleo, quizás piensan que pueden encontrar un mejor estilo de vida aquí. Y eso se vio afectado, eso afectó mucho a Bogotá, eso afectó mucho a Barranquilla. Yo no sé los que tuvieron la oportunidad de pasar en ese tiempo, en diciembre, por 7 de abril, por el Estadio Metropolitano, en donde la imagen urbana se vio completamente afectada porque se veía todo esto que estaba compartiendo el compañero en la posición anterior, que era la autoconstrucción y ese barraquismo. Y eso obviamente afectó el tejido urbano y afectó la imagen de la circunvalar principalmente. Después de un tiempo, 7 de abril, que por sí ya es un barrio un poco que no tiene la mejor imagen urbana aquí en Barranquilla, cuando se vieron todas esas casas de palo, todo eso ahí en la circunvalar, eso se vio afectado. Entonces, es un tema bastante complejo porque, como usted decía, hay ciudades que no están preparadas para esto. Y pues Colombia es un ejemplo, y es un tema que, bueno, es difícil prepararse, pero creo que quizás en países más desarrollados quizás pueden buscar una solución rápida, y ese era el aporte que yo quería hacer. Muy bien, Angie. ¿Quién más quiere compartir alguna reflexión? Profesor, yo. Dale, Wendy, adelante. Pero no es sobre la pregunta que usted, sino sobre el link de la entrevista que compartió de la silla vacía. Ajá. O sea, me pareció interesante hablar, pues, en el contexto en el que estamos actualmente con el coronavirus y todo eso, porque pues ahí habla de que los gobernantes pues están diciendo de que las personas no tienen cultura ciudadana y que pues sí, o sea, que no hay cultura y que por eso es el aumento de los casos y contagios y demás. Entonces, pues yo a mí me parece un poco irónico que digan eso, porque pues principalmente si las personas si se están contagiando es porque están saliendo a las calles, y eso es debido a la falta de recursos que, digamos, que el Estado le provee a la comunidad. Entonces también hablan de videos que se han viralizado de personas en los cementerios bailando, y pues precisamente él habla sobre que le pasaron un video de unas personas afrocolombianas, y pues él habla de que pues eso son su cultura, y que pues, o sea, pero en realidad a mí no me parece pues la explicación que él da sobre eso, y digamos que no lo toma de una mala manera, porque pues serían culturas afrocolombianas, pero creo que quizá eso es debido a pues la falta de, pues es notable la falta de educación de las personas de la costa y en general del país, en cuanto a educación científica más que todo,
porque no creo que una persona afro que pues sea una persona estudiada, pues crea que, no sé, reavivando su cultura, pues, no sé, digamos que demuestre algo. Creo que eso también no hay que apoyarlo. Y no es como que queramos implantarles, digamos que una cultura nueva, ¿no? Al contrario, solamente que, digamos que eso no es como que algo que los proteja de que están haciendo algo mal. Y pues por otro lado, lo que decía sobre los gobernantes, de que pues ellos no pueden decir de que falta cultura, sino que también es digamos que el mal es parte también de ellos, porque pues si no hay una infraestructura en todo el país que pues digamos que de alguna manera acapare todo lo que está pasando, pues digamos que así no se puede avanzar y definitivamente la falta de educación científica en el país, que pues igualmente en la costa pues se caracteriza más que todo por esa, digamos que es ese festín y digamos que eso que todo se lo toman a broma y cosas así. Entonces creo que eso también influye demasiado en todo lo que se está viviendo y pues eso era lo que quería decir. Sí, Wendy, muy interesante esa postura. Es una posición, a mí me parece interesante. Si se fijan en el artículo menciona es grabar negros bailando libera a los gobernantes de su responsabilidad. Esa frase es, digamos, como una especie de metáfora y tiene sobre su contexto, si se leen bien el artículo o la entrevista a Alfonso Munera, que es un profesor de historia de la Universidad de Cartagena, muy reconocido y además para mí uno de los mejores investigadores en temas de la cultura del Caribe, y es ese extrañamiento en el cual las personas, digamos, de estratos bajos, digamos, de la cultura popular, en donde nosotros hemos crecido, en estos espacios en donde vivimos, que si hay un hacinamiento, por ejemplo, si en una casa viven más de 5 personas, ponle tú, de 40 metros cuadrados, de 12 por 6, en un contexto climático como los calores que han venido dándose. La pregunta será, ¿esas personas van a aguantarse encerradas todo el tiempo? Vayámonos a un barrio, por ejemplo, de chabolas, o un barrio, digamos, de invasión. ¿Cómo va a ser el contexto que pueden vivir esas personas en medio de una pandemia? Por eso es que en América Latina ha aumentado y ya estamos, digamos, somos el continente que vamos con las regiones de importancia global en la cual los contagios han aumentado. Las condiciones de precariedad, de marginalidad de los contextos urbanos en América Latina es mucho más superlativa que las condiciones medias para poder decirle a la gente, quédate en cuarentena. Porque es que estas personas, si volvemos a la pregunta, y volvemos a lo que plantearon los compañeros que plantearon el tema de capitalismo y ciudad, no tienen los problemas resueltos, no tienen problemas esenciales resueltos, necesitan comer, necesitan pagar deudas. Si no pagan los servicios públicos, le cortan la luz, le cortan el agua, y por eso es que el tema es un poco complejo, porque ahí la relación con los tejidos urbanos es donde entra a jugar. ¿Cómo se han planificado estos barrios? Han sido a partir de barrios de autoconstrucción. Por ejemplo, esta casa me acuerdo que estaba pequeño, era media casa. Y mis padres con el esfuerzo y trabajo la terminaron. Y así fue toda la cuadra y todo el barrio, autoconstrucción. Entonces, eso es un fenómeno súper interesante porque amerita reflexionar cuando a estos fenómenos de informalidad, de autoconstrucción, le agregamos fenómenos como la migración venezolana. Le agregamos antes de la migración venezolana el problema que planteó Anderson de la violencia producto del conflicto armado. Mucha gente del campo se tuvo que desplazar a la ciudad. ¿Por qué? La ciudad es donde hay oportunidades para salir adelante, como dice la gente. Entonces yo creo que hay unos discursos válidos que tú plantees y no estés de acuerdo con Alfonso Munera, porque él hace un planteamiento desde su enfoque, él es historiador, estudia la cultura del
Caribe. Él ha sentido que la cultura del Caribe está un poco marginalizada y que hay unos fenómenos de los discursos entre nuestros gobernantes. Yo no sé si se vieron el discurso hoy, la entrevista que le hicieron a Caracol a la ministra de las Telecomunicaciones, sin comentarios para mí. Véanselo, se lo recomiendo. O los discursos que vienen repetitivos que vienen haciendo por lo menos algunos gobernantes en las ciudades frente al tema del coronavirus o frente a la indisciplina social, o sea, echando, o sea, metiendo toda la culpa a lo que suceda a la gente, a los barrios. Sí, hay una razón inocua de que la gente se la vuela toda. Pero ya esto viene siendo un proceso de reproducción de unos efectos que se vienen dando en contra de esos procesos de flexibilidad que siempre han estado cortados por las condiciones políticas, por la falta, digamos, de fuentes de empleo. Pues si no hay unos empleos fijos, seguros, si no hay procesos de industrialización, si no hay unos empleos fuertes en la economía, pues la gente va a vivir desde rebusque, va a vivir desde el día a día, de coger una cosa y venderla en la calle, en el centro, en el espacio público, pero mientras esté todo cerrado y la gente no tenga que salir, estas personas van a estar en sus barrios, en sus casas, y si no van a tener nada que hacer, pues van a tener el pico prendido, van a estar jugando boletrapo, van a querer estar jugando dominó, cartas, y eso va a aumentar esa percepción, va a aumentar que ese discurso aumente y se legitime. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, desde las ciencias sociales y también desde el urbanismo, estamos revisando, desde los estudios urbanos revisamos que no todo, digamos, podemos entenderlo desde esa lógica. Pero muy válido, muy acertado el ejercicio y bueno, esa es la idea. ¿Quién más quiere comentar algo, precisar algo? Profe, yo intentando responder la pregunta que planteó, de ese extrañamiento es como en realidad nos estamos sintiendo más extranjeros dentro de las ciudades. Y es debido a ese movimiento rápido que trae el capitalismo. Entonces, como el capitalismo cada vez tiende a que tengamos que viajar más por trabajo, que tengamos que desplazarnos para estudiar en otras ciudades, entonces ya cada vez estamos siendo más extranjeros dentro de otros centros urbanos y ya antes que vivíamos y estudiábamos dentro de las mismas 3 cuadras, conocíamos a todo el mundo y pasábamos la gente pasaba casi toda su vida conociendo la misma gente, conociendo las mismas calles. Ya con tanto viaje, con tanta vaina, ya la gente no alcanza a conocerse, termina estando más solitaria. Ese es otro concepto más fuerte de cómo ha aumentado el sentimiento de soledad en la gente, pero ya eso, debido a eso, a ese aceleramiento, que toca desplazarse por trabajo, por estudio, por lo que sea. Entonces ya uno no puede establecerse ni conocer al vecino, al otro vecino, sino que ya terminamos siendo extranjeros dentro de la misma ciudad. Esa sería mi aportación de la relación de capitalismo Excelente. Con el extrañamiento. Eso es un poco lo que plantea este señor Richard Sennett. Aquí tengo uno de los libros de él que también ustedes tienen en la web. Interesante porque de eso se trata. Y la pregunta iba a eso, ese extrañamiento es un poco a lo que plantea esa idea de ciudad. A veces la ciudad se nos ha vuelto extraña. Ustedes van de su casa a la universidad y de la universidad a su casa, por ejemplo. Ese es un punto de partida, pero digamos, ¿qué conocen de Barranquilla? ¿Qué conocen de la ciudad? ¿O qué conocen del área metropolitana? ¿O qué conocen de su barrio? ¿O qué conocen de su entorno, de su localidad, por ejemplo? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Qué historia tiene? Si fue un barrio de invasión o si fue un barrio de autoconstrucción. ¿Quiénes fueron? O sea, digamos, esa materialidad histórica hay que construirla a través del tiempo y el espacio. Y cada vez los procesos de transformación son más acelerados. Tenemos que llegar a las 6:30 de la mañana a la clase. ¿Okay? Y coges, si te vas por la circunvalar, tienes que salir mucho más temprano porque el litoral está así, taqueado a esa hora de la mañana, porque a esa hora no solamente tienes clase todas las 6:30 de la mañana, sino que entran los vigilantes, los que trabajan de enfermería, los que trabajan en las casas de
que están ahí por Villa Campestre, y casi todo el flujo urbano de la periferia se va hacia otra periferia, lo que nos pasa. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en la universidad y el cuello de botellas de nuestra reflexión como entorno urbano. La mayoría de muchos de ustedes viven en la área metropolitana o en zonas, digamos, lejanas a la universidad, y ese desplazamiento entre 1 hora y más nos está quitando, por ejemplo, 2 horas y media, 3 horas de nuestro tiempo, por ejemplo. Ese tiempo lo podemos dedicar a estudiar, a trabajar, a hacer otra cosa, invertirlo en otro tiempo, en recreación. Y mira, lo que plantea Pascual, yo creo que trata de responder un poco a esa relación con el tejido urbano. El tejido urbano no es solamente el ensanche, el tejido urbano no es solamente el desarrollo de la vida, de las vías. El tejido urbano también es la integración de esos modelos que plantearon los compañeros con la idea de pensar la ciudad también para la gente, para nosotros. ¿Quién más quiere aportar? ¿Más nadie quiere aportar? Bueno, hoy estuvo un poco más movida la clase. Me parece interesante hoy lo que... Les dejo esa pregunta allí, abierta, bien abierta. Cópienla para que la próxima semana, antes de iniciar, los que no han hablado, por favor, entren las próximas clases temprano para escucharlos, para escuchar los argumentos que ustedes quieren plantear. Y yo, para finalizar la clase, quiero leerles un fragmento del texto de Richard Sennett, Construir y Habitar. Ese ustedes lo encuentran en las lecturas sugeridas en la plataforma de Sidley. La fractura del urbanismo. He puesto en relieve un aspecto particular del urbanismo, el de haberse convertido en una disciplina fracturada, dividida entre el conocimiento de las diferencias entre construir y habitar. Hay ramas del conocimiento que siguen una vía de progreso, enriquecido con el tiempo y su acervo con ideas y hechos. Pero no ha sido así en el caso del urbanismo. En consecuencia, no existe en la actualidad una propuesta generalmente aceptada y convincente acerca de cómo abrir una ciudad. En sus orígenes, el urbanismo moderno buscó la unión de construir y el habitar, con los experimentos de los ingenieros que trabajaban fundamentalmente en el subsuelo y en los planes de la generación de 1850 que ellos se fundaban. Tal vez la defectuosa relación entre construir y habitar sea demasiado profunda y demasiado estructural como para que este esfuerzo logre su propósito. Las alcantarillas de Val Gasset lograron una ciudad más saludable, pero no consiguieron por eso que la gente tuviera una idea más racional de la tuberculosis o la peste, como esperaban estos eminentes victorianos con su confianza en el progreso. Cerdá era un socialista que creía que el tejido en la cuadrícula de la ciudad contribuiría al objetivo de la igualdad, un buen entorno para todos. Pero la igualdad se dio ante el monocultivo. Olsten fue en su época un auténtico radical. Con su fe en la concordia racial podía lograrse mediante el diseño, pero esto era posible únicamente en un medio segregado de las condiciones de la comunidad cotidiana y el trabajo. Es una terrible ironía que el reaccionario de la gran generación, el barón de Haussmann, produjera calles y espacios públicos que han demostrado un buen funcionamiento social, aunque este éxito contradiga las intenciones. Los teóricos de la Cité no confiaron que se pudieran hacer gran cosa. En efecto, Simmel pensaba que la sobrecarga sensorial de los espacios públicos
impulsaría a los individuos a encerrarse en sí mismos. Y Weber sostenía que colectivamente los ciudadanos han perdido su autonomía. El último siglo se apartó del gran drama del siglo XIX, que consistía en unir lo construido y lo habitado. Los urbanistas de Chicago que estudiaron el mundo vivido de la Cité eran sin duda refinados, pero solo verbal y no visualmente. Los que soñaban con la construcción de lo moderno eran osados, pero indiferentes a las voces de la gente, que habría de vivir en sus sueños. La Carta de Atenas de Le Corbusier era una visión gestada a bordo de un barco acerca de la ciudad racional y funcional producida para la gente, pero no por ella. La brecha que separa a Chicago de París culminó en un conflicto entre los neoyorquinos acerca de la capacidad del diseño para abrir una ciudad. En una ocasión, cuando intentaba por primera vez elaborar una relación entre la Cité y la Ville, le comenté a Jane Jacobs que su posición era mejor que la de Mulford acerca de la Cité, mientras que la de este era mejor respecto a la Ville. Pero no ocurrió cuando la disputa entre ellos estaba en su apogeo en Nueva York, sino más tarde, después de los años de Vietnam, cuando Jacobs y su familia se marcharon a la fría Toronto. Jacobs era una vivísima fuente de estímulos en su tranquilo hogar canadiense, y así se mantuvo tras quedar físicamente inmóvil. Abrazó la amistad verdadera de los neoyorquinos, lo que quiere decir que debatíamos cada vez que iba a Toronto. Tal vez nuestras discusiones las animara a evocar recuerdos imparables de torrente de conversaciones anteriores que acompañaban sus excursiones semanales en Nueva York. Esta vez, en cambio, según mi recuerdo, concluyó de modo cortante con esta pregunta. Entonces, ¿qué harías tú? Entonces aquí le dejo esta reflexión en torno a este, digamos, pensador, Richard Sennett, que hoy un grupo compartió una reflexión muy interesante sobre el contexto de capitalismo y ciudad. Y pues nos vemos la próxima semana con la continuación del seminario. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, nos vemos la otra semana. Feliz noche. Igualmente, profe. Chao, profe.